Todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por una crisis. Así que si quieres estar preparado para saber cómo afrontarla, acá te cuento cómo. Las crisis pasan, lo queramos o no. Pueden ser crisis de pareja, financieras, políticas, en nuestro trabajo. Así que en este video te voy a contar cómo puedes estar preparado para una crisis, si te conviene invertir o no, y cuáles son mis inversiones preferidas durante estos momentos. No se te olvide suscribirte aquí en el botoncito de abajo si eres de las personas que siempre quiere estar preparado para enfrentar cualquier crisis. Hay 4 cosas que necesitamos revisar para asegurarnos que estamos preparados para cualquier crisis, y la primera es el presupuesto. Y yo sé que esta parte puede sonar un poquito aburrida o ustedes pensarán que ya saben cuáles son sus gastos fijos, así que no necesitan presupuesto, lo cual no es cierto. Siempre necesitamos un presupuesto y esto no es más que un plan para nuestra plata. Cuando somos nosotros los que realmente estamos decidiendo qué hacer con nuestra plata, es mucho más fácil poder saber qué necesitamos ajustar cuando las circunstancias cambian. Segundo, necesitamos tener ahorros, y no cualquier tipo de ahorros, sino un ahorro que realmente nos dé un colchón fuerte para afrontar cualquier tipo de emergencia. Y en Mindful Finance lo llamamos el ahorro de libertad. Este ahorro nos va a servir por si nos quedamos sin trabajo, por si nos queremos dar 6 meses sabáticos o si nuestros ingresos, tal vez al ser variables, se reducen. Y debería tener de 3 a 6 meses de gastos básicos. En techo incluimos el arriendo, la hipoteca, en comida solamente el supermercado, nada aquí de domicilios, delivery ni restaurantes, y en transporte cosas básicas como la gasolina o los pasajes del transporte público. También es importante aquí que puedan incluir el seguro de salud si ustedes pagan un seguro privado, para así, digamos, asegurarnos que tenemos todas estas bases cubiertas. ¿Por qué solamente este ahorro incluye estas 4 cosas? La razón es que este ahorro tiene que ser limitado, porque si nos ponemos a ahorrar, por ejemplo, 6 meses de salario, la verdad que esto nos puede tomar muchísimo tiempo y no necesariamente todos vamos a tener una gran emergencia, una gran necesidad de gastar estos 6 meses de nuestra plata. Entonces, por eso simplemente lo limitamos a asegurarnos que tenemos esta base cubierta, y luego ya podemos hacer otro tipo de ahorros, como el ahorro de retiro, ahorro para, no sé, sueños, viajes, etc. Lo tercero que necesitamos revisar son las deudas, y es que no hay nada peor que entrar en una crisis y además estar endeudado. Y yo creo que varias de las personas que pasaron por la pandemia y estaban muy endeudados pueden corroborar esa historia, porque la verdad es que las deudas, sea cual sea, no importa si fue una deuda que la hicimos de una manera consciente o una deuda por que se nos fue la mano en nuestro estilo de vida o una deuda por emergencia, siempre nos van a traer como una carga y un estrés adicional. Entonces es muy mala combinación cuando a la base que ya teníamos de deudas, además le metemos un poquito de este picantito de nueva crisis. Así que si queremos estar mejor preparados para cualquier crisis, es importante que salgamos lo más rápido posible de las deudas, sobre todo en las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque este tipo de deudas son las más caras que existen en el mercado. Dependiendo del país, nos pueden estar cobrando entre un 20 y un 40% de interés anual. Incluso hay países donde nos cobran 70%. Entonces se vuelve una deuda muy cara, que lo que hace es como quitarnos parte de nuestro ingreso para pagarlo en intereses. Así que si logramos salir rápido de estas deudas, pues entonces nos vamos a liberar más plata, y eso nos va a permitir ahorrar más rápido, por ejemplo, el ahorro de libertad, o si no, simplemente tener más plata disponible para poder hacer los ajustes necesarios durante esta crisis. Y con respecto a las deudas, lo segundo que tienen que revisar es que no tengan más del 50% de su salario comprometido como en estos pagos mensuales, cuotas, pagos mínimos a nivel de deuda. Y cuarto, pero definitivamente no menos importante, es nuestra salud mental y emocional. Obviamente, cuando las cosas no están saliendo como nosotros esperamos y cuando estemos pasando por un tema de crisis, sea cual sea la razón, esto va a tener un peso importante en nuestra salud emocional y mental, y es vital que le pongamos atención, porque no importa si ustedes tienen ahorros, si no tienen deudas, si están haciendo presupuesto, si este pilar no está funcionando bien, la verdad que el resto de cosas se va a terminar cayendo. Entonces aquí les voy a dar un par de tipsitos para cuidarla, y el primero es dormir bien. Todo nuestro sistema nervioso se regula a través del sueño, es el primer regulador emocional que tenemos, y es muy común que cuando estemos bajo estrés como que no podamos dormir, o cuando tenemos la ansiedad alta. Pero si nosotros no somos intencionales en poder dormir bien,
pues no le estamos dando a nuestro cuerpo como este descanso que necesita para poder levantarse al día siguiente, afrontar o a seguir afrontando la crisis que estamos pasando. El segundo tip es todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Poder contar con alguien es muy importante durante, digamos, este tiempo que estamos transitando la crisis, pero sobre todo con este tipo de relaciones nos podemos dar cuenta que tanto nuestra salud emocional y mental está realmente siendo cuidada, y es que cuando estamos desbalanceados usualmente somos menos tolerantes y más irascibles. Entonces, si de repente todo nos empieza a molestar de nuestra pareja o de nuestros amigos, o sentimos que estamos solos y nadie nos entiende, es momento de hacer un pare y revisar cómo nos estamos sintiendo. La ansiedad y el estrés son dos de las emociones que más surgen durante estas crisis, y aunque es algo totalmente natural por la situación específica en la que estamos pasando, cuando se salen de control, la verdad que no nos ayudan mucho pues a transitarla mejor. Entonces, la ansiedad todo el tiempo nos tiene en estado de alerta, y en estado de alerta uno no puede pensar de manera como estratégica. Y por último, aunque yo les podría dar aquí 1800 tips, todos tenemos mambos mentales que necesitan realmente de un profesional. Para mí, una de las mejores inversiones que yo he hecho es priorizar la terapia dentro de mi presupuesto, así que en momentos de crisis busquen ayuda de un profesional, coach, terapeuta, psicólogo, incluso psiquiatra en algunos casos donde puede ser necesario. Me parece muy importante que quitemos como todo este tema del tabú y realmente pues entendamos que esto es una herramienta para vivir mejor, y maravilloso que nuestras finanzas también nos puedan ayudar a priorizar este tipo de gastos. Así que aquí les voy a dejar mis 3 inversiones preferidas cuando estamos pasando por una crisis. Y la primera son los ETFs de servicios públicos. No importa si la economía está en su peor momento, si algunas acciones suben, si el dólar, si la izquierda, la derecha, todos, absolutamente todos necesitamos servicios públicos, agua, luz, gas. Entonces estos ETFs, que son como canastitas o grupitos de acciones que reúnen estas empresas pues de agua, de luz, de gas, son muy beneficiosas porque se mantienen estables en esos momentos. Segundo, los depósitos a término, los depósitos a plazo fijo, primero porque son poco riesgosas, algunas de ellas incluso tienen seguros que nos cubren nuestro capital o están aseguradas por el mismo gobierno, y además son a plazos cortos y a tasas fijas. La tercera es específica para las personas que viven en países no dolarizados, y aquí podemos invertir en dólares. Yo no soy muy fan de los dólares físicos porque me parecen poco prácticos, y yo me iría más por dólares digitales. Hay varias plataformas que a mí me gustan mucho. En litio pueden comprar USDCs, que es un tipo de dólar digital o stablecoin. También en Binance está el stablecoin más grande del mundo, que es Tether o USDT. Y todos estos activos están respaldados por fideicomisos, que hagan de cuenta que son como unas cuentas cerradas y custodiadas, y ahí adentro están como los dólares por lo menos al 80%. ¿A qué me refiero con esto? Que si hay 100 USDCs como en el mundo por ahí dando vueltas, deben haber por lo menos $80 en estos fideicomisos, que de hecho los auditan como todos los meses para pues entender que sí hay como un buen respaldo ahí de toda la plata de dólares digitales que hay en el mundo. Y este tipo de inversiones no solamente se las estoy diciendo ahí porque en la teoría son muy buenas, sino que en los últimos 3 años he comprobado de primera mano que sí funcionan. Y es que en el 2020, cuando todas las acciones se fueron a la mierda, porque es que aquí no hay otra palabra para describir como el totazo que se dieron las acciones en ese momento, los ETFs en los que yo estaba invirtiendo de servicios públicos no solamente no perdieron nada, sino que además durante ese tiempo que todo bajó, ellos se mantuvieron más o menos en un 9% anual. También en ese momento me di el espacio de entender cuáles iban a ser como algunas implicaciones, por lo menos a corto plazo, de la pandemia en específico, y cuáles eran como estos servicios que íbamos a necesitar, y entonces invertí, por ejemplo, en Zoom, en plataformas de e-commerce y en plataformas de domicilios o de deliveries que en el corto plazo ganaron como 60%. Y ya por último, desde que empezaron a subir las tasas, fui mucho más intencional en meter un poquito más de mi portafolio en estos depósitos a término, porque por un lado me daban más seguridad, pero por el otro también estaban dando tasas como súper atractivas, y me ha resultado bastante bien, con rendimientos más o menos entre el 12% desde que empecé a invertir, y han llegado hasta 17% de forma anual. Así que aunque suene un poquito como a frase de tía o a frase de cajón,
todas las crisis traen oportunidades y si nosotros tenemos una estrategia clara, realmente le podemos sacar muchísimo provecho. Y si llegaron hasta aquí y no se quieren perder nada más de Mindful Finance, los invito a que se suscriban acá y nos vemos en unos días en el próximo video. Chao, pues.